de hacer un recorrido académico, instructivo por la parte de nuestra selva peruana. Y van a haber con mucha frecuencia estas infecciones por estos virus. Antes se conocía como los artropovirus. Luego ya pasaron a dividirse en virus zoonóticos y alfavirus, togavirus, etc. Sin embargo, esto, una infección muy frecuente que ustedes van a ver también es la fiebre amarilla, que también es una virosis zoonótica transmitida por la picadura de zancudos. Están considerados también como un virus zoonótico, pero está encasillado dentro de los virus hepatotrópicos, el virus de la fiebre amarilla, y casi no entra ya hoy en día en este grupo. Bien, entonces empecemos hablando pues sobre este grupo importante de virus para hacerlo inmediatamente sus diferentes contenidos. Entonces, todos estos virus pues transmitidos por artrópodos comprende todo un abanico de especies virales que tienen que ver con un grupo de miembros amplio y que tienen pues como intermediarios a una serie de vertebrados inferiores, ¿no? Y que también están diversificados en diferentes familias desde el punto de vista taxonómico. Los fundamentales que están dentro del grupo de los RNA virus, son virus con su genoma de su ácido nucleico tipo RNA. Y algunos virus, como por ejemplo los toga, los buñavirus, los reovirus, arenavirus, los flavivirus, algunos virus DNA que se replican, como por ejemplo los postvirus, son también transmitidos con animales o artrópodos hacia el hombre desde hace muchos años atrás. Entonces, todas estas infecciones zoonóticas, en la mayoría de los casos, reciben pues una designación por el lugar donde se replican básicamente y se transmiten al hombre. Son mutantes pasivos, de vez en cuando, cada ciertos tiempos de meses o años inclusive pueden mutar, pero eso no lleva a que cambien su capacidad patogénica, su actividad genómica, básicamente. Entonces, esto es en cuanto a las características. Las enfermedades producidas por estos virus zoonóticos básicamente están relacionados con cuadros de inflamación cerebral, que es un tipo de encefalitis que ustedes lo van a tener que diferenciar con otras enfermedades neurológicas. O también forman parte de una serie de manifestaciones del sistema nervioso, también conjuntamente con otras características. Entonces, todo esto tienen evoluciones muchas veces mortales o que pueden dejar una serie de secuelas luego de la acción posinfecciosa. También dentro de este grupo tenemos al dengue, por ejemplo, que también es una zoonosis, una virosis zoonótica que puede producir una serie de alteraciones en el sistema nervioso y que está incluido dentro de otro grupo, con características además hemorrágicas y a nivel de infecciones de los tejidos. Todos estos, como decíamos, también el virus de la fiebre amarilla, que es básicamente a nivel de las células hepáticas, produciendo una destrucción extensa, degenerativa, invasiva en el hígado y sus diferentes estructuras. Todas estas enfermedades son causadas entonces por estos
virus llamados antiguamente arbovirus, como le decía, y que hoy en día ya están clasificados en base a otras características estudiadas actualmente. Entonces, las encefalitis, las fiebres hemorrágicas, las enfermedades del sistema nervioso que producen artralgias, eczemas no hemorrágicas, es decir, tienen una patogenicidad muy singular en cuanto a la evolución y la evolución de estas infecciones. Aquí un cuadrito más o menos para que ustedes determinen estos virus zoonóticos que los hemos seleccionado con la característica de su importancia y frecuencia e incidencia como enfermedad viral en el hombre. Tenemos los llamados togavirus, en primer lugar, con su distribución geográfica, su vector artrópodo importante, primario, selectivo, y sus diferentes expresiones ordinarias de la enfermedad. Tenemos los togavirus, entonces, producidos las encefalopatías, tenemos los flavivirus también, tenemos el virus de la fiebre amarilla, el dengue en este grupo de los flavivirus, y finalmente los bunyavirus, que es un grupo nuevo junto con los reovirus que ya son conocidos dentro de otro grupo importante. Una de las enfermedades muy frecuentes en Latinoamérica y especialmente en esta zona de América del Sur es la encefalitis equina del oeste, llamada con esas siglas. Es antigénicamente un complejo viral formado pues, por especies de varios subtipos y algunas variedades taxonómicas importantes. Tienen una amplia distribución en América, ¿no? Especialmente desde las poblaciones de Canadá, la Argentina, incluyendo a nuestro país. Todas estas características que presentan variaciones antigénicas y bioquímicas se encuentran pues los virus que forman este complejo y no se relacionan en forma integral con la virulencia para humanos y ganado equino, caballar. Estos virus de la encefalitis equina del oeste, pues, se han aislado en animales no humanos como caballos o también en algunos humanos considerados patógenos epizooticos. Sus aislamientos, sus estudios a partir de agentes transmisores como mosquitos representan varios de los subtipos llamados enzoóticos que se refieren en el grupo EO por algunas características en el desarrollo de la enfermedad. Los otros grupos, los flavivirus, que hemos señalado, también están constituidos por diferentes géneros como son los flavivirus, los pestivirus y los hepacivirus. Nuevos grupos de especies que están siendo ya integrados al grupo de los virus zoonóticos. Todos estos están más o menos integrados por 67 a 70 especies diferentes, de las cuales el virus de la fiebre amarilla es el más representativo por sus características endémicas y sus características de prevalencia, sobre todo en ceja de selva y selva propiamente dicho. Todo este grupo entonces que proviene del término básico flavus, que significa amarillo, en referencia pues a la especie prototipo del virus de la fiebre amarilla. Son pequeños y son además RNA de cadena simple, producen grandes características invasivas hepatotrópicas, tienen una especie, una cápside icosaédrica, como ustedes saben, pueden ser icosaédrica, pueden ser helicoidal, puede ser compleja, puede ser esférica, etc. Y están compuestas por múltiples copias de la proteína C que poseen en factores determinantes antigénicos
del grupo en general. Además, tienen glicoproteínas de envoltura simple, parecidos a los alfavirus y a otros togavirus, que tienen en sus estructuras glicoproteínas y una proteína no glicosilada, que es una de las diferencias del grupo flaviviro con los togavirus. La evolución viral de estas características se inicia pues porque son virus que tienen la característica de ser hemaglutinantes, especialmente los flavivirus, y debido pues a la presencia de la proteína E, llamada así, que además se caracteriza por ser la responsable de inducir los anticuerpos neutralizantes que se utiliza en las pruebas específicas de la hemaglutinación. Todos estos flavivirus comparten pues antígenos específicos que le dan características al grupo y también le dan ciertas características para dividirlos en subgrupos y otros complejos en base a lo mostrado en las reacciones serológicas, así como los tipos de vectores que se involucran en el ciclo natural de transmisión de esta infección viral. Todos estos virus se mantienen a un pH próximo a la alcalinidad y se inactivan básicamente en forma rápida a 50 grados centígrados y son muy sensibles a la luz ultravioleta. Es decir, el sol con sombra o con sombra, sin sombra, pueden producir rayos ultravioleta, como sabemos, y pueden afectar en forma muy específica a estas especies virales. También los llamados detergentes iónicos y los no iónicos, la tripsina, que es una enzima desintegradora que va a alterar la replicación de una amplia variedad de estos virus y que constituyen una de las medidas de prevención y de aplicación sanitaria en los casos donde se producen estas infecciones. Los togavirus, entonces, como grupo, ya hemos señalado, incluyen dos géneros básicamente en la especie humana, que son los alfavirus y los rubivirus. El grupo flavivirus, que pertenece a esta familia, fue en el año 1985, que fue taxonómicamente clasificada a nivel ya de familia. Y los flavivirus, cuyos miembros difieren de los otros togavirus, también están caracterizados por una estructura y una secuencia genómica y estratégica de su replicación. Todos los togavirus están pues conformados por un genoma RNA, por una cadena simple en forma lineal, tienen presente una polaridad positiva, sus pesos moleculares característicos y también que poseen una especie de estructura daltónica junto con la proteína C, que es el core viral, y constituyen la nucleocápside, como hemos visto al inicio del capítulo, donde se forma la unión del núcleo con la cápside, que es la proteína que protege al ácido nucleico. Su simetría es icosaédrica, tiene sus tamaños característicos y tiene también unas llamadas proyecciones externas, que son las espículas o espigas, que también se presentan en los coronavirus actualmente, por ejemplo, en problemas sanitarios en el mundo, y que se está produciendo las mutaciones de este coronavirus justamente a nivel de estas espículas, de estas espigas, que son unas proyecciones externas y que le dan esa característica de poder cambiar algunas estructuras de su genoma, de sus estructuras proteínicas, y de esa manera pueden ser un poco más invasivas en cuanto a la infección, más no
van a variar en sus características de patógenas o virulentas. En otras palabras, en su patogenicidad, que se mantiene debido a la estructura básica de su ácido nucleico. Los togavirus y flavivirus, entonces, son viriones pues, característicos que tienen ya sus características cúbicas, sus características de medidas y todas sus estructuras celulares que lo conforman. Su replicación también es en las células de los que lo contienen inicialmente, que son generalmente artrópodos infectados y de algunos huéspedes vertebrados. Todos estos géneros, alfavirus, flavivirus, y que constituyen toda esta gran familia de estas especies, poseen pues su genoma en forma de RNA, con una estructura primaria muy característica y muy específica en cuanto al grupo. Las propiedades más importantes de estos dos grupos son que los togavirus se caracterizan por una nucleocápside icosaédrica y rodeada por una envoltura muy selectiva de su genoma RNA, tiras sencillas, sus involuciones y que tienen que ver con algunas estructuras antigénicas de los alfavirus y los rubivirus. Como sabemos que están dentro, comprendidos el virus de la rubiola y algunas otras especies similares. Todos estos, junto con los guanyavirus hoy en día, tienen unas características similares y se está estudiando básicamente sus variaciones a nivel de su genoma para ver las diferencias y las posibilidades de que puedan mutar a ese nivel. Algunos virus zoonóticos que son seleccionados de acuerdo a la gran importancia para el hombre, ya hemos señalado, los togavirus, los flavivirus, los guanyavirus y los reovirus. Son los 4 grupos importantes en estructuras, muchas de ellas comunes, y sobre todo su forma de replicación y de estructura interna y sus formas externas en cuanto a su morfología microscópica, ultramicroscópica. La transmisión es la forma replicativa de todo el grupo, de los todavía en algunas literaturas ustedes lo van a encontrar como los arbovirus. Sin embargo, ya son virus que están clasificados en otros grupos específicos de acuerdo a sus vectores, de acuerdo a su forma de transmisión, de acuerdo a su simetría, de acuerdo a su forma de localización final, donde va a encontrar los receptores celulares apropiados para su ubicación final. Todo esto tiene características morfológicas, características fisiopatológicas y sus características bioquímicas que le dan periodos específicos en su forma de inicio, en su periodo de incubación, tanto extrínseca como intrínseca, y que van a ser características importantes en las diferentes variedades de este grupo de virus. El hombre finalmente ya entra el ciclo de transmisión de 2 maneras diferentes, que son en general los seres humanos, huéspedes terminales de estas infecciones, ya que se debe esto a la concentración de los virus en su sangre, en la sangre del ser humano, y también es en cuanto a la duración de los cuadros de virémicos, es decir, la navegación o la circulación de los virus en tejido sanguíneo. Y de esa manera van a producir formas muy selectivas
en cuanto a su integración, en cuanto a su grado de infección con los diferentes huéspedes ordinarios finales de la infección. La patogénesis básicamente están dadas por las principales manifestaciones de la enfermedad por los virus zoonóticos y que en el ser humano se tienen que ver básicamente con una serie de los diferentes tropismos que se van a ocurrir de los diversos virus sobre el huésped humano. En la mayoría de estos casos están señalados en la fisiopatología de cada una de estas infecciones, incluyendo al fiebre amarilla, al dengue y a las otras fiebres hemorrágicas que se producen. Toda esta infección humana se parten a partir de los artrópodos mordedores o chupadores que infectan a la especie humana y que van seguidos por cuadros de viremia y que se manifiestan en una serie de replicaciones del virus dentro de los diferentes tejidos del ser humano. Todos estos virus también producen una serie de necrosis celulares con los cuadros de inflamación, con los cuadros de alteraciones, especialmente en el sistema nervioso central, y llegan a veces a cruzar las barreras hematoencefálicas a lo largo de todas estas vías nerviosas y pueden producir cuadros de inflamaciones meningias como meningitis aséptica o disfunción neuronal, las encefalitis especialmente. Toda esta patología están consignadas en las diferentes manifestaciones del sistema nervioso central y donde se van a evaluar las diferentes infiltraciones meningias y perivasculares que se realizan en las células mononucleares y que van a degenerar en una serie de manifestaciones neurológicas. Todo esto ya lo hemos señalado en la fiebre amarilla, en otras infecciones neurotrópicas y en otras infecciones también de los tejidos sanguíneos fundamentalmente, inclusive a nivel cardiovascular, dermatológica, etc. El virus de la fiebre amarilla, ya lo hemos señalado, es un virus muy caracterizado en nuestro país, es muy especial en cuanto a su ubicación y sus características de trastorno que lo caracterizan básicamente por ictericia y cuadros de fiebre muy selectiva y muy señalada en el desarrollo de la enfermedad. Felizmente que disponemos de una de las mejores vacunas antivirales, la vacuna de la fiebre amarilla, y que garantiza una inmunidad casi al 98% y que es de uso de aplicación obligatoria a todos las personas que van a esas zonas o que tienen contacto con personas de la zona tropical, subtropical, y en los diferentes cuadros prodrómicos de esta enfermedad pueden abarcar, además del hígado, riñones, corazón y otros órganos que van a lograr invadir inclusive a vías gastrointestinales superiores o hematemesis. Y el diagnóstico puede hacerse básicamente con el aislamiento del virus o de la prueba serológica con los títulos de anticuerpos significativos que se producen en esta infección. La epidemiología básicamente es la que está relacionada con la fiebre amarilla, con sus dos ciclos básicamente distintos en la forma con la naturaleza, el reservorio y los vectores diferentes en la transmisión.
que dan lugar a los cuadros de la fiebre amarilla llamada selvática, que es una enfermedad de una serie de cepas de monos africanos y América del Sur, especialmente en nuestra zona de área de selva, ceja de selva, etc. Y por otro lado tenemos la fiebre amarilla urbana, que es una enfermedad del hombre transmitida por el zancudo del grupo Aedes aegypti, y que va a dar las características básicas, fundamentales de esta infección. Todo esto es pues característica fisiopatológica, clínica, que ustedes tienen que evaluar en su momento cuando tengan que enfrentar, cuando tengan que estudiar y prescribir las medidas sanitarias correspondientes. Acá para ver un cuadrito donde señalamos la inmunidad, las respuestas de las enfermedades en la fase aguda y en la fase descendiente, o por la acción de los anticuerpos neutralizantes que se presentan especialmente a nivel de la IgM, la IgG y otras características, siendo la prueba importante más de respuesta inmediata de la inhibición de la hemaglutinación para estos casos que se utilizan como los patrones típicos en las reacciones de anticuerpos después de la infección por estos virus, básicamente. La fiebre amarilla, entonces, desde el punto de vista geográfico, está estudiada por todo el Caribe y Centroamérica, y especialmente en el Valle del Amazonas, en Sudamérica, como hemos señalado, de forma muy amplia, en África, desde la costa hasta Sudán y Etiopía. Todos ellos con sus características muy propias, de acuerdo a la zona geográfica, a la potencia del vector y también a las diferentes variaciones climatológicas, epidemiológicas e inmunológicas de las zonas de estos países. Tenemos ahí un cuadrito para que ustedes evalúen los dos ciclos de transmisión de esta enfermedad. Es a nivel del ciclo urbano, a nivel del ciclo selvático y a nivel mixto, donde va a haber el equilibrio entre el mosquito y el hombre, tanto a nivel de la cepa del mono, en este caso la cepa de los macacos, y el hombre, básicamente en el ciclo urbano, y en el ciclo selvático es la cepa del mono de la familia de la cepa denominada macaco, que es la que va a actuar como el factor final en la recepción de este antígeno viral. El diagnóstico de los virus zoonóticos, entonces, involucra todo un trabajo de laboratorio, comenzando por el cultivo, en los cultivos celulares específicos, especialmente cultivos estables, y también en la inoculación intracerebral de cepas de ratones recién nacidos o neonatos, y que van a producir los casos característicos y la visualización neurotrópica, encefalotrópica de estos signos, de estas características invasivas del virus a ese nivel. También se debe notar que no es posible el diagnóstico hacerlo en heces fecales o en otras muestras similares. Y también hay algunas dificultades para aislarlo de la faringe y en otras áreas del sistema respiratorio. Es decir, el virus puede ser, pues, identificarse con una mayor particularidad a niveles muy afectados mediante las reacciones en cadena
de la polimerasa PCR, de la transcriptasa inversa y una serie de nuevas pruebas moleculares que hoy en día se tiene ya como elementos específicos de diagnóstico. Y todas las ocasiones para el diagnóstico específico se tienen que establecer en función de las diferentes técnicas que hoy día tenemos, como repito, incluyendo el diagnóstico molecular y el diagnóstico microscópico, ultramicroscópico, es decir, a nivel del microscopio electrónico, para poder con precisión exacta de un 100% establecer el diagnóstico final. Entonces la fiebre amarilla pues causa una serie de sintomatologías que son muy similares a veces con la influenza, como ictericia a nivel de piel, ojos, ¿no? Y prevaleciendo ese color amarillo exactamente, que es a nivel de los hepatocitos, produciendo hemorragias en diferentes partes del cuerpo y alteraciones renales, hepáticas, del sistema nervioso, órganos y otros órganos, e incluso puede producir la muerte, oscila entre un 20 y 5% frecuentemente. ¿Qué riesgo podría tener la vacuna en caso de la fiebre amarilla? Las personas mayores de 60 años no deberían ponerse la vacuna o deberían conversar con su médico antes de poder aplicarse esta vacuna. Finalmente, para tener una evaluación completa de su estado neurológico, de su estado hematológico, para que finalmente puedan ser vacunados y que estén de repente recibiendo otras terapias, especialmente corticoides, por tiempos prolongados, o personas que están recibiendo quimioterapia, radioterapia, para en caso de infecciones por VHI. Y en general, personas que pueden tener su sistema inmunológico deprimido o alterado, que es una de las razones por las cuales no pueden ser vacunados, y preferible impedir su tránsito a las zonas endémicas del virus de la fiebre amarilla. La prevención de las diferentes características manifestadas en los cambios de la temperatura, en el calentamiento global, hacen pues que el mosquito también se traslade de zonas tropicales a otras zonas más templadas, y de esa manera puede haber algunas variaciones, algunas modificaciones, ¿no? Y pueden haber algunos cambios estructurales del virus. Es decir, puede haber algunas mutaciones provocadas por estas manifestaciones ambientales, climatológicas, etc. Y más o menos es una virosis que puede presentarse permanentemente. Según estudios estadísticos, más o menos unos 200.000 casos se presentan en el mundo por el virus de la fiebre amarilla, desde la picadura de la especie primaria hasta los síntomas ya que ocurren entre una semana y 10 días en la especie receptora ordinaria o final. La prevención también básicamente es una recuperación de 1 a 2 semanas en los casos leves. Y, perdón, puede haber diferentes sintomatologías caracterizadas por fiebres de rangos altos, dolor de cabeza y otros síntomas comunes a otras enfermedades virales. Aquí hay que ser muy precisos y rápidos en los diagnósticos diferenciales, ya que los casos de infecciones de estos virus puede producir algunas complicaciones si no se hacen los diagnósticos diferenciales selectivos específicos, ya sea a nivel de manifestaciones de sangrado, nasales, bucales, pero siempre centrándose en la ictericia
que es el daño hepático o renal básico en el peor de las evoluciones de la muerte. También es una enfermedad pues que no tiene un tratamiento selectivo y específico y que puede pues se puede ayudar en la recuperación hidratando al paciente, bajarle la fiebre y tratar de controlar los diferentes síntomas con la medicación protectora preventiva básicamente. El tratamiento y prevención, entonces, no se cuenta todavía con un tratamiento específico y también es recomendable en todo momento hacer el diagnóstico oportuno, rápido y especialmente el diagnóstico diferencial para hacer las evaluaciones diferenciales en el tratamiento preventivo o en las diferentes medidas preventivas profilácticas de esta virosis. Básicamente son entonces las medidas preventivas de educación sanitaria y restricciones ambientales y sociales de la población para evitar las modificaciones y las evoluciones que pueden complicar la vida de las personas humanas. Entonces, se dispone, sí, actualmente de vacunas para su inmunización, de sueros de animales o de especies equinas, sobre todo con cuadros de encefalitis y toda una gama de especies que puedan obtenerse post-infecciones, post-infecciosas para lograr elaborar las vacunas selectivas y de una capacidad de inmunización adecuada y alta. Las infecciones virales persistentes del sistema nervioso central, ya hemos visto cómo son los priones, otro virus que ya lo hemos señalado en la clase anterior, donde hemos tocado todas estas manifestaciones que se dan a nivel del sistema nervioso central en las enfermedades relacionadas con agentes virales, los llamados ordinarios, que poseen estas características importantes y que tienen que ver con infecciones específicas invasivas a nivel de este tejido nervioso y otros anexos similares. La evolución de estas infecciones también puede ser evaluado en forma muy general, en forma muy específica y rápida con el genoma del huésped y sus diferentes mutaciones que puedan interferir en la replicación o en la forma de respuesta antigénica del virus. Todo ello con relaciones y relacionarlos con los grupos heterogéneos que contienen los virus convencionales y no convencionales. Por ejemplo, los detectables y que necesitan una serie de tratamientos para poder finalmente determinar sus características genómicas del virus. Y en el hombre, finalmente, estos virus llamados lentos producen una serie de manifestaciones del sistema nervioso y que se caracterizan por periodos largos de latencia dentro del huésped y que crean procesos o cursos progresivos clínicamente, semiológicamente, para poder finalmente producir cuadro de mortalidad si no se actúa en forma rápida y en forma inmediata en cuanto al diagnóstico oportuno y las medidas preventivas antivirales correspondientes.
Estas enfermedades causadas por virus convencionales ya lo hemos tocado anteriormente, que son la leucoencefalopatía multifocal progresiva, la panencefalitis esclerosante subaguda y todas otras enfermedades de curso lento y largo. Ahí están hoy en día las enfermedades como Alzheimer, enfermedades lentas, de inicio lento y progresivo, el Parkinson, ¿no? Cuadros seniles complicados con alguna infección de estas proteínas de los priones, etc. Todas estas infecciones básicamente van a actuar a nivel de las neuronas, a nivel de los cultivos que se dan en las células permisibles y que van a demostrar los efectos citopáticos característicos y con semejantes en algunos casos, como por ejemplo con el virus del sarampión. Y todo esto van a dar algunas especificaciones en cuanto a las diferentes formas de la invasión de este virus. Todos responden con títulos altos de anticuerpos antisarampión, por ejemplo, en tejido sanguíneo y el líquido cefalorraquídeo en el caso de pacientes señalados o que están siendo parcialmente diagnosticados o presuntivamente señalados como portadores del virus. Acá, para que señalemos simplemente lo que ya hemos expresado en nuestras clases anteriores del sistema nervioso central sobre las diferentes enfermedades y los agentes que están señalados en estos casos, en estos cuadros patológicos virales. Igual las enfermedades que hemos señalado en el hombre, las enfermedades de Khrushchev-Yakov, la enfermedad de Khrushchev-Yakov, la llamada variante, el síndrome de Gatland, Strauser, el Schneider, el Kuru y toda una gama de enfermedades producidas por estas proteínas sin ácido nucleico hasta el día de hoy, que son los llamados priones y que tienen características muy especiales hoy en día y que están siendo estudiados profundamente para determinar finalmente qué tipo o dónde se ubicaría estos priones como agente viral específico. La hipótesis del prion ya lo hemos señalado en la clase anterior, donde señalamos las características del término prion y que se usa actualmente en una serie de manifestaciones del sistema nervioso central, ¿no? Y que pueden dar características básicas en el desarrollo de una serie de manifestaciones patológicas invasivas y que requieren pues de diagnósticos diferenciales muy selectivos. Todo relacionado con los priones, ya hemos señalado también las principales propiedades biológicas y físicas de los priones, lo hemos señalado en este grupo, lo estamos repitiendo, este cuadro, para que ustedes evalúen específicamente las características de estos priones y sus principales características biológicas fundamentalmente. La naturaleza del componente básico de los priones es la proteína priónica, que no es sino una proteína, repitiendo el término, que son pues formas que tienen sus características muy importantes, muy selectivas en cuanto a sus formas y características físico-químicas, bioquímicas, etc., manteniendo sus formas moleculares y sus tamaños y denominaciones de esta proteína, que está señalada en las literaturas actuales, últimas publicaciones que se están haciendo de los trabajos moleculares, genómicos
que se están haciendo en función de los priones y sus manifestaciones en una serie de patologías neurológicas o neuropatías en general. Los viroides, hemos señalado también, son un grupo que está tomando importancia y que tienen que ver con infecciones básicamente a nivel de especies no humanas, de una serie de estructuras características y que no tienen una de las características de los viroides es que no tienen cápside y sin actividad básicamente de su ácido ribonucleico básico y están constituidos básicamente por pequeñas moléculas circulares de ácido ribonucleico. Y todas otras características de estos viroides que hacen pues las formas de parásitos obligados de la maquinaria en el momento de la transcripción de la célula huésped y las diferentes enfermedades que producen en la especie humana y inicialmente en otras formas de estructuras que tienen que ver con estos géneros de los viroides. Repitiendo que son hasta ahora conocidos como factores selectivos en especies vegetales básicamente y que tienen formas básicamente estructurales muy diferenciales con las estructuras que afectan a la especie humana. La diferencia también entre viroides y virus ya lo hemos señalado básicamente en cuadros anteriores. Sin embargo, acá lo repetimos como punto final para que ustedes puedan diferenciar entre los viroides y los virus propiamente dicha, que son los virus, las estructuras de mejor conocimiento y actualmente con la situación de los coronavirus que nos está afectando a nuestro país y al mundo entero, podemos hacer las diferencias de estructura, de patogenicidad, de virulencia, de invasividad y de selectividad en los diferentes medios replicativos del cuerpo humano. Todo esto entonces hace pues que los diferentes procesos de replicación de las múltiples, de las variadas especies virales nos lleven a tener presente que todavía constituyen un reto muy alto para poder determinar las características selectivas específicas de estas infecciones virales y que tenemos que estar preparados con los conocimientos apropiados, con la experiencia y el entrenamiento tecnológico de las nuevas medidas preventivas y de los protocolos sanitarios y de las diferentes normas para poder enfrentar con el conocimiento adecuado y la prontitud de la aparición seguramente de nuevas especies, porque repito, los virus son las estructuras bioquímicas todavía complejas y que se espera que sean pues mutantes permanentes hoy y mañana en el desarrollo de la ciencia y de las diferentes formas de evitarlas, de erradicarlas del medio de contaminación o de infección a la especie humana. Bien, con esto hemos tratado de repente un poquito más apurado, no, sino un poquito más específico, porque son conceptos que están dándose en forma renovada permanentemente y
el segmento de infecciones virales es todo un reto para ustedes en el día a día del mañana, cuando tengan que ya profesionalmente enfrentarse a estas patologías humanas. Los virus constituyen todavía todo un reto, todo un factor de competencia, un factor de temperatura profesional, de manejo profesional, de conocimiento y calidad en la formación para poder enfrentar estas infecciones y las que se sucederán en el futuro. Muchas gracias a todos y que sigan los esfuerzos y el sacrificio y estudien con ahínco y con mucha fe en el futuro de esta profesión y sobre todo ponerlo a servicio de nuestro país que tanto lo necesita. Muchas gracias. Aló, aló. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Nos escucharemos en la próxima clase. Gracias. A trabajar y a coordinar con sus profesores de mesa, con su jefe de mesa, las tareas correspondientes. Gracias y buenas tardes. Y un buen fin de semana. Estudiando y también relajándose, haciendo terapia, haciendo catarsis, que es necesario, sobre todo para ustedes. Gracias.